The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you. Thank you very much. Great job you're doing. Definitivamente, después de haberme tragado prácticamente todos los 3 días de la CPAC americana, de la Conferencia de Valores Conservadores, puedo decir, y la verdad que lo puedo decir con bastante claridad, con bastante seguridad, que el discurso de Santiago Abascal posiblemente sea el mejor discurso de toda la CPAC, junto con el de Giorgia Meloni, pero tal vez el de Santiago Abascal tiene un punto más respecto al de Giorgia Meloni, dependiendo de nuestros gustos. Es más una cuestión ya de apreciación personal. Y te diré al final del vídeo por qué creo que en el fondo el de Santiago Abascal es el mejor discurso de la CPAC de 2025. Quédate conmigo en este vídeo porque si no has visto el discurso, creo que ahora es la oportunidad de verlo. Lo tenemos completo, son unos 10, 12 minutitos. Voy a hacer el menor número de intervenciones posible para que lo puedas ver todo completo. Y, ojo, tiene un final que es bestial. A mí me ha encantado cómo ha terminado con una verdad inquebrantable y, por supuesto, espérate para ver ese final, pero sobre todo porque al final, después del vídeo, después de su discurso, te diré por qué, cuáles son los motivos por los cuales yo creo que el discurso de Santiago Abascal ha sido el mejor discurso de la CPAC. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos, lo tenemos. Tú me dirás, pero bueno, Roberto, ¿cómo puede ser que un discurso del jueves sea el mejor si las cabezas de cartel estaban previstas el sábado, ¿no? Donald Trump, Giorgia Meloni, etcétera. Sí, es cierto, pero la cabeza de cartel no se decide en base al discurso que vaya a dar, sino que se decide en base al rol oficial del invitado. Es decir, que el sábado estaban prácticamente los jefes de Estado, Javier Milei, Donald Trump, primeros ministros, ¿bien? Y Abascal, puesto que no es primer ministro, no podía estar el sábado, tenía que estar antes. Pero no por ello el discurso es menos importante. De hecho, el motivo por el cual te lo propongo hoy, que es domingo, es porque posiblemente el jueves, día laboral, no te hayas percatado, no hayas podido verlo completamente. Así que vamos ahora a verlo completo. Muchas gracias a todos. Hace un año estaba en esta misma tribuna compartiendo con vosotros las mismas preocupaciones y recibiendo también los mismos desprecios de quienes nos daban por derrotados. Ahora nos toca sonreír porque ese desprecio de quienes se creían todopoderosos e intocables se está convirtiendo en rabia. Rabian porque el mundo ya es distinto, ya es más parecido a como lo soñábamos hace solo un año. Ya está en retroceso ese plan de miseria y de wokismo que pretendían imponernos. Ya se ha demostrado que el futuro no está escrito. Se ha demostrado que ese futuro puede ser esperanzador y luminoso y que solo hacían falta gobernantes valientes, gobernantes capaces de escuchar a sus pueblos y capaces de cumplir sus promesas. Gracias por permitirme estar de nuevo a vuestro lado para decir esencialmente lo mismo, pero para hacerlo con muchísima más esperanza. Quisiera utilizar esta intervención para responder como español y como europeo al discurso de la semana pasada del vicepresidente Vance en Múnich. Y quiero hacerlo para darle una respuesta firme y contundente. Y la primera palabra de esa respuesta debería ser gracias. Simplemente gracias. Gracias porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes necesitaban oír esas verdades, las mismas que ellos tratan de silenciar y de manipular cuando las decimos nosotros. Gracias, vicepresidente Vance, porque ya no pueden seguir despreciando y ocultando la realidad. Pero, sobre todo, porque todo lo que se dijo en Múnich es verdad. Es verdad que enfrentamos una crisis democrática grave. Es verdad que las oligarquías, que no ha votado nadie en Europa, se dedican a tomar decisiones muy perjudiciales para nuestros pueblos sin preguntar nunca a nuestros pueblos. Es verdad que la inmigración masiva promovida por esos mismos oligarcas está destruyendo la convivencia, los servicios públicos y la propia identidad de nuestros pueblos. Es verdad también que de la mano de esa inmigración viene el terrorismo islamista, y no como un fenómeno aislado, sino como una crueldad repetida en Europa, alentada precisamente por quienes pretenden una Europa islamizada, por quienes promueven o toleran tribunales islámicos en nuestras propias ciudades, por quienes han abandonado a las mujeres de Europa, que ven cómo ahora se multiplican las agresiones sexuales. Es verdad también que una mezcla de pacifismo malentendido, de egoísmo, de suicidio y de sumisión, con
Con esa mezcla, los europeos han visto cómo los oligarcas han dejado indefensa a Europa, inseguras sus calles, derruidas sus fronteras e insuficientes sus recursos. Y es verdad, y en eso consiste la crisis democrática, que se roba a los ciudadanos la capacidad de elegir sobre todas esas cuestiones y al mismo tiempo se les roba el dinero de sus bolsillos para pagar todo ese disparate. Esas verdades ya dibujan un escenario muy grave en nuestro continente. Pero hay algo aún más importante. Es verdad que en Europa se está persiguiendo la libertad. En Europa hoy pretenden que todas esas verdades no se puedan denunciar y, por lo tanto, no se puedan remediar los problemas. Las oligarquías europeas están destruyendo todo lo que hizo a Europa grande alguna vez. Y para ello pretenden liquidar nuestra libertad, que es la columna vertebral de nuestra civilización compartida. Porque Europa es la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. Fíjate cómo despierta aplausos un jueves Santiago Abascal y gritos, y eso es importante, pero importantísima esta parte porque marca la sintonía con el discurso de Giorgia Meloni, que si habrás visto, ya lo tengo publicado, analizado y traducido al español porque ella lo pronunció en inglés y los subtítulos eran en inglés. Importantísima esta parte porque da a ver precisamente la sintonía con Giorgia Meloni, la sintonía con J.D. Vance, como hay todo un entramado que está funcionando detrás, entre bastidores, para lanzar un discurso más homogéneo, lo más homogéneo posible. Esto mismo lo dijo 2 días después, el sábado, Giorgia Meloni, pero claro, quien lo dijo primero fue Santiago Abascal, ¿no? La Europa, fundada en la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos, que no tienen nada que ver con el islamismo, por supuesto, y los principios de ingeniería social del wokismo. Importantísima esta parte. La respuesta a las verdades del barquero del vicepresidente Vance no se hizo esperar por parte de un comisario de la censura. El vicepresidente Vance vino a Europa a decir que Europa ya no acepta la libertad de expresión y la respuesta de un ministro socialista alemán fue: el discurso de Vance es inaceptable. Todo claro. Nosotros, por el contrario, lo aplaudimos y le damos las gracias, porque es verdad que tenemos una civilización compartida y no es la woke, ni tampoco es el manifiesto comunista, aunque demasiadas veces hayamos sufrido esos azotes totalitarios tan semejantes en sus formas. Nuestra civilización es la de la libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad económica y la de las raíces cristianas, porque el futuro también está en esas raíces. Y es verdad que si queremos preservar esa civilización debemos cambiar de rumbo. Algunos llevamos mucho tiempo exigiéndolo y algunas naciones ya lo están consiguiendo con grandes resultados electorales. Porque es verdad también que fueron políticos los que tomaron esas decisiones, políticos con nombres y apellidos, y basta con cambiar a esos políticos para cambiar el futuro tenebroso al que nos dirigían. Son esos políticos que ahora están rabiosos los que se empeñan en señalar al presidente Trump como enemigo de Europa porque pone los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar. Son esos políticos los que ahora pretenden llevarnos al conflicto masivo porque no se atreven a reconocer sus errores. Son esos políticos los que han impuesto a Europa las verdaderas cargas a nuestra economía. No son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles a los europeos son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke. Esa es nuestra ruina y no nos la ha impuesto nadie desde fuera. La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos. Son los mismos que se reían cuando el presidente Trump hace ya 8 años advertía a Europa de que se estaba poniendo en manos de Rusia al renunciar a la energía fósil. Los mismos que ahora lloraban al oír el discurso de Van, literalmente los mismos, y literalmente lloraban. Y todavía lloran. Pero no lloran por los muertos en Ucrania, a la que han utilizado y a la que han engañado. Ni lloran por los muertos durante la pandemia, cuyo origen también censuraron. No lloran por las continuas víctimas de los ataques yihadistas. No, no lloran por nada de eso. No lloran tampoco por todas las oportunidades que han robado a los jóvenes europeos, ni por la inseguridad a la que han condenado a las mujeres europeas. No lloran por la destrucción de las iglesias, ni por los ataques terroristas en los mercadillos navideños. No, no lloran por nada de eso. Lloran y patalean porque su incapacidad, su necedad y su traición ya está a la vista de todo el mundo. Lloraban y todavía lloran porque su negocio, que no es otro que el de enriquecerse vendiendo a Europa, ha llegado a su fin. Entre otras cosas porque la administración Biden
que les llenaba las carteras se ha terminado. Y con ella se han terminado los millones de dólares que ellos repartían para esparcir sus políticas y sus ideologías absolutamente nefastas. Es importantísima esta parte porque Santiago Abascal no tiene pelo en la lengua y señala dónde está el problema de Europa en una élite corrupta que ha vendido Europa en base a un relato ideológico con el que ha tratado de convencer y ahora trata de silenciar a los europeos que se quejan de ello, ¿no? Importantísima esta parte porque Santiago Abascal da con el dedo en la llaga y no se calla y lo pone muy claro. Esta es la causa. Si queremos curar Europa, ahí tenemos la causa de la enfermedad. Solo hay que cambiar a los políticos. Lloran también porque su tiempo ha terminado. No podemos por ello sentir la más mínima compasión por esas lágrimas de quienes han sido fuertes hasta la crueldad con los débiles y ahora lloriquean ante los argumentos fuertes y verdaderos. Han sido fuertes con los débiles y ahora lloran, se hacen los débiles cuando se encuentran argumentos fuertes. Brutal esta parte, Pero tengamos cuidado, al igual que Sánchez en España, los burócratas de Bruselas van a aferrarse a sus sillones con desesperación, quizá porque saben que cuando no se sienten allí tendrán que sentarse en un banquillo delante de un juez. Buah, demoledor. Ahora esta pretenden parte, llevarnos a la guerra Espectacular. total, los mismos que han dejado a Europa indefensa, destruyendo su industria y su capacidad de generar energía, los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania, los mismos que facilitaron la agresión de Putin, condenándonos a la dependencia energética. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. Y por lo tanto hay que deshacerse de esos Napoleones de salón que solo saben provocar guerras, cuyas consecuencias siempre las pagan otros, tanto en términos económicos como en términos materiales. La élite globalista corrupta que gobierna en Europa son unos Napoleones de salón. Bueno, eso es una clara referencia al Napoleonchu, al ministro de Asuntos Exteriores de España, que de verdad que tiene pinta de un intelectual de salón que pero nunca ha salido a vivir la vida y a conocer realmente cómo está el mundo y que todo lo filtra desde un despacho alejado de las reales necesidades y dificultades de las personas. Tremendo, demoledor, ¿eh? Santiago Abascal, brillante en esta parte. Europa necesita que se vayan esos Napoleones para tener ejércitos fuertes, fronteras inviolables y una industria de defensa. Necesitamos todo eso. Hemos visto precisamente en Israel cuál es la verdadera amenaza que enfrentamos y hemos visto también que solo la firme voluntad de Israel para existir le está permitiendo ganar una guerra que no comenzaron ellos. Europa necesita defenderse de los planes de quienes llevan el terror a nuestras calles y de quienes empujan esos planes. Tiene que defenderse de esas oligarquías disfrazadas o de esos oligarcas disfrazados de filántropos como Soros, porque hace 9 años ese enemigo de nuestra civilización dijo que la Unión Europea debería recibir 1 millón de inmigrantes al año. 9 años después, la Unión Europea ha recibido 9 millones de inmigrantes. Para conseguirlo, no solo ha invertido su dinero a través de sus ONGs y comprando a burócratas, políticos y jueces, también ha invertido el vuestro, el de los contribuyentes americanos y el de los contribuyentes europeos. Creo que es un caso único en la historia en la que a los pueblos se les obliga a pagar de su propio bolsillo la invasión que el propio pueblo padece. Se quejan. Es realmente masoquista, es decir, que el pueblo está pagando la pena que está descontando, es decir, estamos pagando nuestra condena. Es como si nos estuvieran dando la pala y nos estuvieran diciendo, os vamos a ejecutar, vais a morir, pero además vais a cavar vuestra tumba y poneros a trabajar. Y que lo estuviésemos haciendo. Oye, ya que me matas, pues mátame, pero yo la tumba no la cavo. No, somos tan tontos que además excavamos para cavar nuestra tumba. Tremendo. Ahora de Elon Musk, porque procura la libertad en las redes sociales y porque tiene la valentía y el derecho de expresar sus opiniones. La realidad es que se quejan porque no quieren que se sepa que ellos han estado a sueldo de Soros y a sueldo de la administración Biden. Solo un último dato de mi país. La primera persona que visitó al corrupto presidente de España, Pedro Sánchez, fue precisamente George Soros en el Palacio de la Moncloa. Dato publicado y nunca negado por el gobierno. Sin embargo, nunca han tenido un problema con las injerencias hasta ahora. Son muchas las verdades que el vicepresidente Vance dijo en Múnich.
y tenemos que empezar a enfrentarlas desde el principio, desde lo más básico. Debemos reconquistar antes que nada las libertades que nos han arrebatado, reconquistar la libertad de expresión, reconquistar la libertad económica, reconquistar la libertad para nuestra industria y para nuestro campo, reconquistar nuestra capacidad para producir energía. Debemos reconquistar también nuestras fronteras, nuestra identidad y la seguridad perdida en nuestras calles. Debemos reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones. Y que estén seguros de que vamos a hacerlo. Pese a quien pese y cueste lo que cueste, vamos a reconquistar nuestro futuro. La época de las tinieblas está llegando a su fin. Estamos dejando atrás una de las etapas más oscuras del mundo libre. Sonriamos y sigamos luchando, luchando y luchando. Muchas gracias. Y este ha sido el discurso de Santiago Abascal. Qué final apoteósico. La época de la oscuridad está llegando a su fin. Estamos dejando atrás una de las épocas más oscuras del mundo libre, y es verdad, es así. No se puede decir más claro. Un discurso de Santiago Abascal redondo que tan solo 12 minutos ha abordado prácticamente 5 puntos que son los problemas y 3 que son las soluciones o los proyectos para el futuro. Inició con el tema de la inseguridad debido a la inmigración ilegal. Pasó después al expolio fiscal en Europa, esa clase política extractiva que de manera coercitiva nos está presionando cada vez más con los impuestos para que paguemos sus errores de las decisiones económicas y políticas. Véase la soga verde, véase la renuncia a determinado tipo de energía y véase todas las ayudas que se están dando a financiar guerras y financiar otro tipo de corruptelas que al final repercuten en estos impuestos. Hablando de la tiranía, porque en Europa se está persiguiendo la libertad de expresión, el tercer punto. Ha hablado también, cuarto punto, del problema de la dependencia energética y cómo la dependencia energética de otros factores externos, el haber renunciado a las energías fósiles y, en parte, sobre todo a Alemania, a las nucleares, le ha metido en brazos de Putin, financiando, por tanto, el quinto punto problemático importante, que es la guerra, financiando una Rusia que se ha hecho fuerte para poder invadir a Ucrania. Desde luego no ha hablado de la guerra de Ucrania, no se ha querido meter en ese fregado, ha sido muy inteligente en ese sentido y ha hablado de 3 soluciones importantes. La necesidad de la justicia. Cuando esos políticos, esa clase corrupta europea, deje su poltrona, tendrá que sentarse en un banquillo. Necesitamos hacer justicia. Y también ha hablado de que necesitamos un ejército fuerte y necesitamos unas fronteras que estén protegidas. Esos son los 3 elementos de solución. ¿Por qué considero que el discurso, y son 5 los motivos por los cuales considero que el discurso de Santiago Abascal ha sido el mejor de la CIPAC? Porque ha sido quizás el más esperanzador junto al de Giorgia Meloni, pero con una diferencia importante. Fíjate cómo ha terminado, ¿no? La época oscura está llegando a su fin. Estamos ganando, vamos avanzando, mucha confianza, por tanto ha sido un discurso muy positivo, mucho más que el discurso de Javier Milei, que ya lo analizamos, fue bastante descafeinado, pero que además, con respecto a el de Giorgia Meloni, añade un punto más, que a mí me hace concluir que el de Santiago Abascal es un discurso mejor, pero porque va más con mis idiosincrasia, ha sido más concreto. Si bien Giorgia Meloni ha sido más diplomática, moviéndose de manera impersonal, sin embargo, Santiago Abascal ha nombrado personas para bien y para mal. Dentro del eje del bien estaban J.D. Vance, Elon Musk, Donald Trump, y dentro del eje del mal ha nombrado a Pedro Sánchez y George Soros. También ha dicho que el futuro no está escrito, que depende de las personas, y que esas personas de las que depende el futuro y que escriben el futuro, para bien o para mal, son políticos. Y eso es importante, porque ha nombrado a aquellos que políticamente están obrando mal, con malicia, manipulando, ¿no?, extorsionando, y aquellos que, sin embargo, están actuando bien, J.D. Vance, Donald Trump, desde que ha llegado al poder. Por tanto, mucho más concreto en este apartado, si bien hay un tercer punto por el que considero que el discurso de Santiago Abascal es un gran discurso, el hecho de que ha entrado en sintonía con el resto de discursos, anticipando cosas que después ha dicho también Giorgia Meloni, que creo que claramente se habrán puesto de acuerdo sobre elementos comunes, y por supuesto ese guiño positivo a J.D. Vance. Por tanto, muy redondo en ese sentido porque se ha coordinado bien con el resto del discurso, no ha desentonado. Bien.
Un cuarto elemento por el que el discurso de Santiago Abascal ha sido posiblemente el mejor es el hecho de que ha mencionado cuáles son los motivos del decaimiento de Europa, cuáles son las causas y cuál es el proceso que ha llevado a todo esto. Lo ha señalado, lo ha identificado. Claramente, identificando la causa de una enfermedad, le puedes poner la cura, ¿no? Y lo ha dicho. Es una clase política corrupta que ha utilizado la ideología para manipular a las grandes masas, y que ahora mismo teme, llora, decía, y teme ser señalada, y por miedo a reconocer sus errores, huye hacia adelante en la mentira. Y este es el proceso psicológico que lleva Europa al punto donde estamos. Una clase política infantilizada que después de haber mentido rehúsa reconocer sus responsabilidades, quiere huir de la justicia y reconocer cuáles son, cuál es su parte en haber contribuido a todo esto. Y quiere seguir mintiendo y hasta incluso es capaz de cercenar las libertades y censurar la libertad de expresión para que no se sepa. Pero la verdad está subiendo a flote, la mierda huele, por mucho que trate de ocultar el cadáver en un armario, el olor, la podredumbre de ese cadáver, el hedor, se huele en toda la habitación. No lo puedes ya ocultar. Y a la vez que señala la causa, también señala la solución. ¿Y cuál es la solución para Santiago Abascal? Lo ha dicho, sustituir la clase política. Al final el destino lo hacen las personas. Si tenemos malas personas, harán un destino, desde luego, nefasto para Europa y para la humanidad. Se trata simplemente de cambiar. Señala cuál es el camino a seguir. Cambiar a la clase política, sentarla en el banquillo, tener ejército fuerte, proteger las fronteras. Y esos son los motivos por los que yo creo que el discurso de Santiago Abascal ha sido el mejor de la CIPAC, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Habías identificado todos estos elementos que te he comentado? ¿Has visto otros discursos de la CIPAC? ¿Cuál te ha gustado más y por qué? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.